formara dentro del vientre de tu madre. Antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Hermana de mi alma, con ese maravilloso tema musical de Jeremías estamos dando inicio a esta sección de testimonios de Radio Inmaculada la Espiritual, el amor de Dios hecho emisora. Yo soy tu hermano en Cristo, Henry Batista, y me place en el día de hoy darle la bienvenida a nuestra queridísima hermana Teresa Martínez. Teresa, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias, Henry. Que Dios te bendiga a ti y a todos. Es un placer inmenso para nosotros pues tener la oportunidad hoy, Teresa, de tenerte en los estudios de Radio Inmaculada para que nos hable un poquito acerca de la experiencia de vida que no por casualidad has tenido que vivir y que en el día de hoy el Señor, que es el dueño del universo, dueño de nuestras vidas, pues lo utiliza, ¿no? Ese pasado como una gran herramienta de bendición, y de eso vamos a hablar. Pero antes, Teresa, ¿qué te parece si comenzamos pues orando? Sí. Orando, pidiendo esa presencia viva del Espíritu de Dios, pidiéndole al Señor pues que se derrame con poder sobre nosotros en el día de hoy, y que de esa manera pues utilice nuestros labios, utilice nuestras vidas, utilice todo lo que somos para su gloria y para su honra. Así que yo voy a invitarte, Teresa, que comencemos pidiendo esa invocación del Espíritu de Dios, y luego vamos de compartir esa experiencia de oración, vamos a decirle pues a los hermanos que están en este momento viéndonos, ¿qué haces? ¿De dónde el Señor te ha llamado? Vamos a hablar de tu origen, de la tierra donde naciste, vamos a hablar de varios puntos de vital importancia en este día de hoy. Por eso yo invito a los hermanos que nos están mirando en este momento, siéntese cómodo, y juntos vamos a hacer esta oración breve invitando al Espíritu de Dios a que venga a nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente y nuestro corazón,
Que todo lo que se diga esta noche, que sea para el beneficio tuyo. Que nuestro corazón esté depositado en todo lo que tú quieres que yo y Henry hablemos al público hoy. El Espíritu de Dios ilumina mi mente, mi corazón, mi alma, para poder decir la verdad de la historia que le vamos a contar hoy. Te pido que derrame la sangre bendita sobre nosotros y nuestra Madre María que ponga su manto bendito sobre nosotros. En el nombre de Cristo y María, así lo pido. Amén. Nosotros sabemos que donde dos o más se reúnen en su nombre, pues Él está ahí presente. Y Teresa, el Señor está aquí con nosotros en este maravilloso día de hoy, como está también con estos hermanos que no por casualidad, y esa es mi convicción, según afirma Santo Tomás de Aquino, sino que todo tiene su origen precisamente en el corazón de ese Padre creador y amoroso. Por ende, el que nos está mirando en este momento, el Señor lo ha movido. Teresa Martínez, oriunda de Cuba. Cuba. Una familia muy numerosa, tengo entendido. ¿Cuántos son los miembros de la familia? De parte de mi papá son 19 y de mi mamá 14. ¿Saliste de Cuba pequeña? Sí. ¿A la edad de? 8 años. 8 añitos. Llegas a Estados Unidos. ¿Recuerda específicamente a qué lugar de Estados Unidos? Claro que llegaste? sí. Primero fui a Miami, a la Casa Libertad. Después vinimos a New Jersey, a Elizabeth, que es donde hemos seguido viviendo como una familia. Amén. ¿Recuerda esos años, tus primeros años, tu llegada a esta nación, una cultura diferente, costumbres diferentes, lenguaje diferente? ¿Cómo fue esa etapa para ti, Teresa? Fue muy fuerte porque en ese tiempo no había mucha comunidad hispana en Elizabeth, éramos muy pocos y yo fui la única niña en toda la escuela que hablaba otro idioma diferente que las maestras. Y fue muy difícil para mí porque ellas no me entendían claro y yo no los entendía a ellas. Y yo me pasé 3 años fuera de una clase en una sillita llorando porque yo me sentía, como hoy en día decimos, una leprosa, porque ellas no podían hacer nada por mí en ese tiempo, en los 60, y yo no sabía cómo comunicarme con ellas. Estamos hablando en qué época, más o menos en qué año, Teresa. 67. 1967. Llegaste a los 8 años acá, te enfrenta a esa cruda realidad. Hemos estado incluso estos días compartiendo que estás de visita en los estudios, que hubo una época que para ti fue muy traumatizante tener que enfrentarte, ¿no?, a esa realidad y debido, ¿no?, a la poca influencia hispana, latina, especialmente al área donde te tocó llegar, pues tuviste que enfrentar esa dura y triste realidad, que gracias al Señor entendemos, ¿no?, que han pasado los años y muchas cosas han ido cambiando y por lo menos ya esa etapa está rebasada, por lo menos, ¿verdad, Teresa? Sí, gracias a Dios. Comienzas a crecer en esta cultura norteamericana, comienzas a empaparte de los valores norteamericanos, tienes la oportunidad de terminar tu secundaria, ¿verdad? Sí. Ya rebasando ya esa etapa dura de los 8 años en la primaria, una época difícil que recuerdes de la secundaria, Teresa. Estaba en una escuela de todas mujeres y nunca se me olvida cuando ¿Tú estudiaste en una escuela solo para mujeres? Para mujeres, Baton Wow. High School en Elizabeth. Bendito. Sí, fue difícil una etapa porque si tú no estabas en el grupito de que mamá tenía una tienda o un negocio grande, entonces tú no eras del grupito de todos, y entonces yo siempre estaba con los que más humildes, porque siempre me llamó la atención estar con los humildes, y nunca se me olvida que una vez hicieron una película que afectó mucho a la raza negra americana, y ese día nos querían matar a todos y nos tuvieron que trancar en el gym. Y para mí era eso muy difícil porque aunque yo venía de un país comunista, no me crié con el racismo. Exacto. Y fue un trauma para mí, un segundo trauma para mí, ver cómo a través de una película hacíamos tanto daño a los jóvenes. Y hoy en día estamos en lo mismo, a través de la televisión,
tanto daño que le hacemos a los jóvenes. No, realmente estamos de acuerdo de que los medios de comunicación tienen el poder para cambiar una cultura, Teresa. Claro. Quizás nosotros como padres de familia no entendemos la influencia que tienen los medios de comunicación, pero psicológicamente se afirma y se cree, ¿no? Y la misma experiencia de la vida ha arrojado, ¿no?, esa realidad que tanto la música como los medios de comunicación tienen ese poder. Y viviste en carne propia esa etapa en tu vida, esa experiencia. Wow. Teresa, uno de los motivos principales que estamos hoy detrás de las cámaras de Radio Inmaculada es precisamente para que nos hable, ¿no? Y parte de lo que nos va a compartir tiene que ver ese pasado que podemos afirmar, y creo que no me equivoco, de que el Señor lo ha utilizado para formar a la Teresa que está hoy enamorada de Cristo, Eucaristía, enamorada de los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, enamorada de los santos de la Iglesia que son un modelo para nosotros. Ese pasado podemos sin temor equivocarnos, la respuesta es afirmativa, pero quiero escucharla de ti. Tiene mucho que ver con tu personalidad hoy en día y con el servicio que anhela prestarle a tu comunidad como hispana. Y luego de la respuesta entonces vamos a hablar de qué y a qué te dedicas. Claro que sí. Mi pasado fue cuando yo me desvié del plan de Dios. Amén. Y eso me afectó, me marcó, pero Dios, como es el amor que es, como le digo yo a los jóvenes, Él inventó el U-turn para nosotros, lo que nos desviamos. Y por ese pasado estoy hoy en día. Pero el pasado es parte de mi vida, pero yo no lo vivo así, sino que Dios entregó todo en esa cruz que murió este fin de semana, que nos enseñó en su resurrección, para podernos salvar a personas como yo, y entonces no quedarte tú con esa misión. Él sabía que yo me iba a desviar, pero Él me tenía otro plan maravilloso para Él. Cuando nosotros hablamos, Teresa, de ese pasado, ¿no?, en el que te desviaste, ¿estamos hablando de que te saltaste alguno de los valores? Claro que sí. Claro Específicamente, ¿podemos hablar de uno específico? Claro que sí. Yo cuando me divorcié buscaba, que hoy en día lo reconozco, buscaba amor, como todo ser humano, que lo que más necesitamos y lo más buscamos es el amor, y entré en el amor equivocado, y a través de ese amor equivocado hice muchas equivocaciones y salí embarazada y tuve 2 abortos. Y por esa razón, el tropezo de mi vida y los años de la depresión, que podemos hablar en más detalle, nació Rama de María a través de mi sanación. Cuando hablamos de esos abortos, Teresa, podemos decir de que, por ejemplo, la ciencia que tanto promueve actualmente y el gobierno tanto promueve el aborto, tiene la razón cuando quiere afirmar de que es un derecho que tiene la mujer. No. Partiendo de tu experiencia, ¿es un derecho o no lo es? No, absolutamente no. A mí últimamente la palabra es mi cuerpo, y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Cuando yo hablo a los jóvenes, yo les digo lo mismo. Tú podrás hacer con tu cuerpo, pero ¿y el cuerpo del bebé? ¿Quién lo defiende? Eso es una de las cosas cuando caemos en la ignorancia de que la sociedad nos dice que no es un aborto y que todo es legal y que es una bolsita de sangre. Y por eso que yo el empeño mío es para educar a través de mi testimonio, y que todos los que estén oyendo vean que no es tu cuerpo, y el cuerpo del bebé, ¿quién lo defiende? Teresa, cuando te saltaste el valor de la vida y cometiste, ¿no?, el terrible pecado que así lo considera la Iglesia y lo es, ¿lo hiciste por ignorancia? Si hubiese sabido lo que hoy sabemos que no lo hubiese cometido, pero podemos entender de que sí, que lo hiciste fue por ignorancia. Claro que sí, Henry. Yo una de las cosas que lloré mucho, decía que yo era tan ignorante que si a mí me hubieran enseñado una sola foto de lo que era un aborto, yo nunca hubiera hecho lo que hice. Y es una de las cosas que no importa la edad. Yo he descubierto en todos estos 10 años que estoy ayudando a muchas personas con el trauma del posaborto, que muchas de las personas estamos en esa ignorancia. En este país es legal, será muy legal, pero es el secreto más oscuro en la vida de un hombre y de una mujer, porque cuando tú vas a esos centros abortistas, ellos no te dicen lo que van a pasar, ellos solamente quieren tu dinero. Realmente hay un poder económico detrás de todo esto moviendo esos grandes intereses. Claro que sí, los centros abortistas Planned Parenthood son lo más grande mundial, y es el dinero más grande que se mueve en todo el mundo. No importa la edad que tenga ese bebé,
Y esa mentira que en los Estados Unidos tiene un término que no se puede hacer aborto es otra mentira bien grande. Porque Teresa, ¿qué te llevó a ti refrescando la memoria, ¿no? a ir a una clínica abortista? Estamos viendo unas imágenes ahora que son un poquito fuertes, un poquito crudas. Es la realidad viva del aborto. ¿Qué te empujó a tomar esa triste decisión en tu vida? Bueno, Henry, yo con todo humildad digo que no es clínica, porque clínica es un lugar donde nos curan cuando estamos enfermos. Estos son centros abortistas, estos son abortorios, donde matan no solamente nuestros hijos, que actualmente tienen licencia legal, claro, actualmente sí. Tienen todo el apoyo legal, tristemente, hay que reconocerlo, pero es así. Pero no se deberían llevar honestamente la palabra clínica. Amén. Es una controversia con lo otro que nos ayuda. Yo cuando caí embarazada estaba en una situación muy, como te dije, buscando amor, el amor incorrecto. Yo anhelé a tener ese bebé. Cuando yo me enteré que yo estaba en estadio, quería tener mi bebé, pero el papá de mi bebé no estaba en condición y no quería. Y todos a mi alrededor, que yo pensaba que eran mis amistades y las personas que yo más quería, todos me indicaban lo mismo. Tú tienes una opción que llegué ahora a odiar esa palabra, opción, porque todos me decían que estaba loca, que no era el tiempo de mi vida, que eso era un dolor de cabeza, un problema, que todos se apoyaron al aborto. Yo nunca había visto tanta gente junta a una decisión tan cruel como un aborto. La ignorancia, la desesperación, el por qué yo fui la que no me cuidé. Todo cae la culpa en la mujer. ¿Por qué no te cuidaste tú? Qué ignorante. Me fueron acorralando tanto que entre el miedo tomé esa cruel decisión que cambió mi vida para siempre. ¿En qué sentido podemos decir que cambió tu vida? Bueno, Henry, cuando yo decidí hacer, en mi ignorancia, ir a ese centro abortista, nunca se me olvida. No me puedo acordar de todo lo que pasó, pero sí quiero decir la verdad. Cuando yo entré a ese centro estaba lleno de tanta gente, de tantas mujeres hispanas y tantas mujeres afroamericanas, que lo único que tuve era nombre y dinero, el nombre y el dinero. Jamás te dicen lo que te va a pasar, nunca te van a decir las consecuencias de un aborto. Cuando tú vas a un doctor o tú llamas a una consulta, lo primerito que te dicen si tú tienes seguro médico y cuando tú vas al doctor te toma la presión, te preguntan muchas cosas. En estos centros abortistas lo primero que te piden es tu dinero, jamás te dicen las consecuencias de un aborto, y cuando tú llamas inmediatamente te dan un turno para que no te arrepientes. Hoy en día tú llamas a un médico, tienes que esperar hasta un mes para ver a un doctor. A un centro abortista, al otro día ya tú tienes tu appointment para que tú no te arrepientas. Nunca te van a decir, no te van a enseñar un sonogram ni nada de lo que está pasando. No te pueden dejar ver nada. Nunca se me olvida que cuando yo entré, lo primerito que es te ponen a dormir. Inmediatamente te ponen la anestesia. Cuando yo desperté estaba en un cuarto lleno de mujeres. Y te digo que a través de 10 años de todo lo que he pasado, me acuerdo vivamente que apenas yo me desperté fue un dolor muy profundo. Y hoy en día sé porque fuimos criados por amor para amor, no para una cosa así. Y ese dolor entró tan profundo en mí que empecé a pensar, miles de mujeres pasan lo mismo. Ese día muere tu bebé, mueres tú y todo alrededor tuyo. Ya tu vida fue afectada para siempre. A mí no me diga ninguna mujer que no la afectó, porque en un día sea 10 años, 20 años más tarde, el DN de ese bebé te va a hablar. Todas esas amistades que tanto me apoyaron cuando yo llegué a mi apartamento esa tarde, ahí no había nadie. Ese es el secreto más grande que el ser humano mantiene. Todas mis amistades que me apoyaron nunca más lo hablaron. Ese dolor me llevó a un abismo que yo no sabía qué es lo que me estaba pasando. El papá de mi bebé me repetía que no me mimara tanto y que me levantara de esa cama, que yo no tenía dolor ninguno, que no había pasado nada. Así la mujer solamente se echa la culpa de por qué. Entonces soy yo la culpable, fui yo solamente la culpable aquí.
me entró un abismo y una depresión tan grande, pero mi ignorancia era más grande que mi conciencia. Y como miles de hombres y mujeres volví a caer en cinta meses más tarde, porque yo seguía buscando ese amor que tanto quería, que tener un esposo que me quisiera como yo veía en los demás. ¿Qué pasó, Henry? La segunda vez yo no pregunté, yo no dije nada. Fui, como dicen, un zombie a otro centro. Yo este viaje no dije nada. Fui allí a hacer lo que nos dicen que es legalmente y que lo puedes hacer. ¿En tu corazón ya había un endurecimiento de tus sentimientos en esa época? Claro que sí, Henry. Ya yo no sentía nada más. Yo creía esa gran mentira que era una bolsita de sangre y que no era un bebé. Y yo la seguía creyendo hasta que después de mi segundo aborto, que entré en una depresión tan grande que yo no hallaba cómo salir. Yo le tenía miedo, terror, y como también era tan ignorante a mi fe, a mi iglesia, yo decía, ¿cómo yo voy a ir a la iglesia a pedirle ayuda a un sacerdote si yo misma no me puedo perdonar? ¿Cómo? Qué vergüenza decir que yo aborté mis propios hijos, pero a la vez en mi mente yo no sabía lo que era la palabra aborto. Iba ciegamente, como muchos. Yo sé que otras mujeres no van ciegamente, pero eso marcó de un punto que yo cogí una depresión tan grande que empecé a tomar y a tomar. Y todas esas amistades que me apoyaron empezaron a gozar conmigo. Ah, claro, eso es parte de su divorcio, todo, sabiendo que era otra cosa. Y cuando yo iba a hablar, que era más profundo mi dolor, ay muchacha, eso es cosa tuya, eso es legal, todo el mundo lo hace y nadie tiene el pensamiento que tú tienes, Teresa, estás loca. Pues así, seguí tomando el tiempo que... En ese tiempo, vamos a hacer un paréntesis, ¿eras el reflejo de toda mujer que aborta? Con la experiencia que estás viviendo ahora. En aquel tiempo era un mundo de ignorancia total, pero actualmente perteneces precisamente a este gran poder no mundial pro vida, que a favor de defender precisamente la dignidad de la mujer, la dignidad del ser humano, la dignidad de la vida en sí, ahora con esta experiencia tú haces un resumen y puedes decir, Teresa, sí, o sea, lo que viví, lo vive cada mujer que aborta. Claro que sí, Henry. Cuando yo voy a las marchas de Provida a Washington en enero, todavía ninguna mujer que apoya al aborto, que dicen que son pro-choice, me puede mirar a los ojos y decirme a mí que lo que yo pasé y que mi tristeza en el corazón por haberle quitado la vida a mis hijos, que nunca más pude ser madre, que eso no me va a afectar por el resto de mi vida. Claro que sí, por mucho que lo nieguen, va a llegar un día, como yo digo, el DN de ese bebé le va a hablar bien a esa mamá y a los papás también, porque el retiro llegan también muchos hombres. Nosotros tenemos actualmente las encuestas que arroja que de los 210 millones de embarazos anuales, son cifras bastante altas, 80 millones son no planeados, o sea que 2 de cada embarazo viene sin estarlo esperando. De esos embarazos no planeados, Teresa, 46 millones, o sea el 58%, terminarán interrumpiéndose. 19 millones de estos en países donde la intervención voluntaria del embarazo es ilegal. En América Latina nosotros arrojan los estudios de que se están practicando 3.700.000 abortos inseguros. O sea, es una cifra alarmante. Y según estos estudios, el riesgo de muerte a causa del aborto inseguro en los países en desarrollo es de 370 por cada 100.000 casos que abortan. Eso es alarmante. Ahora, estamos conscientes que esos son abortos inseguros. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son los abortos seguros? O sea, ¿qué se considera un aborto seguro? Si te tengo a ti compartiéndome el infierno que viviste, quizás contigo realizaron una práctica médica segura, pero el aborto, ¿qué seguridad dejó en tu vida? Entonces no podemos considerar de que hay abortos inseguros y abortos seguros. Estos yo creo que son términos que manipulan incluso y que siembran una mala información y dejan un mal reflejo de lo que la iglesia defiende. No hay abortos seguros. Claro que no. Qué seguro si tú
tu vida cambia horrendamente, tú entras en una depresión. El que me diga que no, tú miras, cada uno de cada 5 mujeres, 3 ya han pasado por yo le digo el holocausto del aborto, porque es más grande que cualquier holocausto del mundo. Y en cada familia hay mujeres, no importa de qué país tú vienes. Yo vengo a un país que eso es legal como los Estados Unidos, porque los países comunistas los abortos son grandísimos también. Pero ¿cómo que no te afecta? A mí me afectó mi vida grandemente. Mi borrachera me llevaron a ser una mujer promiscua porque yo en mi depresión y no poder buscar ayuda, yo quedaba en ¿a dónde? No te enseñan que tú puedes tener un recurso, no te dicen lo que va a pasar después. Cuando tú vas a un doctor y te hacen una operación, te dicen cuáles son los riesgos. Aquí no, tú entras por una puerta, te sacan por otra para que las que están sentadas no vean cómo tú sales. Claro que debe ser un % que dice, no, a mí no me afectó, pero yo le garantizo que sí le va a afectar una vez en su vida. Yo tuve la oportunidad de tener en los micrófonos de Radio Inmaculada a un catedrático de la Universidad Gregoriana en Roma, especialista en bioética, que siempre saco a relucir esa entrevista, que para mí fue muy enriquecedora, lo mismo que para la audiencia de Radio Inmaculada, y que impactó en mi propia vida. Y este especialista en bioética, maestro de bioética en la Universidad Gregoriana en Roma, él afirma que el abortar es saltarte el valor más esencial del ser humano, porque está saltando el valor de la vida. Y él afirma que un ser humano que ya salta ese valor, ya le da lo mismo saltar cualquier otro valor, porque todos están por debajo del valor mismo de la existencia, de la vida. Así decía pues este gran catedrático, el padre Lucas de Roma. Y es lo mismo que me estás afirmando ahora. O sea, ciertamente te saltaste ese valor de la vida y por ende, ¿ya qué valor vas a respetar? Claro, Henry, tú pierdes toda tu dignidad, todo. Jamás pensé yo en mi vida, a los 20 y pico de años, con la crianza que me dio mis padres, llegar al punto que yo me volví promiscua para ver si mi cuerpo, si yo cogía SIDA, cualquier enfermedad para o sea, quería destruirte totalmente. Yo me odiaba yo misma. Y odiabas el mundo. Todo alrededor mío. Los únicos que no fueron afectados, y mi mamá fue muy afectada porque ella me hablaba, yo veía la pureza de una madre, yo no podía ni oírla. Tú me estás afirmando que el aborto no solamente te marcó a ti. Marcó toda mi familia. Un aborto para mí es un terremoto. Llega, rompe la vida de un bebé, la alma de esa madre y todo lo que está alrededor. Y cuando se queda en silencio, se convierte el tsunami más grande que tú puedes ver. Puede ser 15, 20, 30 años más tarde, porque yo lo veo cada 3 meses en los retiros de Rama de María. Yo tengo gente que ha pasado 40 años en ese sufrimiento. Un infierno. Es un infierno. Yo decía que mis mejores amigos se convirtió Satanás y todos sus demonios, porque yo me odiaba. Cuando a mí el doctor me llamó, el ginecólogo, a decirme que tenía un problema de uno de los exámenes conmigo, yo fui feliz por primera vez en años. Yo dije, a fin, me llegó un cáncer, me llegó un SIDA, porque yo me odiaba, pero le tenía pánico quitarme la vida, porque en mi locura de esa depresión yo tenía miedo perder a Dios. Teresa, es alarmante, por ejemplo, ver las estadísticas que no son 100%, no reflejan 100% lo que se está viviendo, por lo menos se aproxima. Tengo por aquí precisamente un estudio de Profamilia, una encuesta nacional de demografía y salud del año 2000, o sea, estamos hablando 12 años atrás, y arrojaba esos estudios de que el 2/3 de los abortos practicados al año corresponden a mujeres de 15 a 30 años de edad. Increíble, impresionante. Y más joven que esa, Henry, más joven que esa. Nosotros vamos a un centro en Hackensack que a mí me parte el corazón porque son niñitas, casi todo el número grande es latinos. Y son niñas de 14, 15 años y el Planned Parenthood escribe que tienen 16, 17 años y todavía
no se ha podido cerrar, pero yo sé, tengo fe en Dios que con esas oraciones se va a cerrar. Yo las veo. Si tienen 14, ya son mayores para ellos, porque están llegando de 13, 14 y 15 años. Es impresionante. Teresa, hay personas que nos están viendo en este momento que quizás han llegado a vivir la desgarrante realidad del aborto. Hombres que quizás en su conciencia están claros, yo apoyé el asesinato de mi propio hijo, de mi nieto, o quizás me hice cómplice de la muerte de un sobrino, o quizás una mujer que te está escuchando y en su conciencia en este momento puede afirmar todo lo que la hermana Teresa Martínez está compartiendo es una realidad, porque yo lo viví en carne propia, yo soy testigo de que eso es así. Podemos decir a estas alturas, Teresa, de que para esa herida, esa marca tan terrible, ese infierno en vida, ¿hay esperanza? Claro que sí. Ahí era que teníamos que llegar, Claro porque que precisamente ahora vamos a hablar de la experiencia que la misericordia infinita de Dios te ha permitido vivir y que te ha llevado hoy a ser pro vida, a defender la vida, a luchar, ser la voz de aquellos que no lo tienen y de crear conciencia a aquellos que por miedo, por ignorancia, por desesperación están a punto, ¿no?, de cometer el mismo pecado grave que Teresa Martínez por ignorancia y por miedo cometió. Claro que sí, Henry, si me permites. Esa misericordia de Dios yo no lo sabía. Y muchos que me están oyendo tienen esa culpabilidad, como yo estaba ahí. Y ese miedo, ese temor, esa vergüenza, aunque sea legal en este país o en otros países, como yo lo voy a decir, nadie se siente a hablar. Yo tuve 3 abortos, 5 abortos, 6 abortos. Nadie se siente a hablar eso, es un secreto grande. Pero la misericordia de Dios es tan maravillosa, porque cuando yo me senté a quitarme mi vida, porque ya no aguantaba más, Él mandó un ángel grande, un ángel precioso, que Él manda instrumentos para que nosotros oigamos, porque en ese temor tú no oyes nada, solamente estás en ese dolor, en ese todo lo que tú consigues. Muchas mujeres están en drogas, muchas se han quitado la vida, muchas han muerto en esos centros abortistas que no lo están diciendo y declarando allá afuera. Pero si me permite decir, una monjita que siempre voy a querer mucho y voy a adorar mucho por ella, la Madre Angélica fue el instrumento que yo no me quitara la vida esa noche. Yo llegué a ese abismo que ya no podía más. Y dije, ¿para qué temer el infierno si lo estoy viviendo? Ya yo sabía con qué me iba a quitar la vida esa noche. Y ella me dijo las palabras que me había dicho 8 años antes. Ya el Señor había preparado el camino, pero Satanás seguía en su anda, pero el Señor sabía que Él tenía una misión para mí, que Él me adoraba y que quería que yo conociera su amor. Ella dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar: no hay pecado, por muy grande que sea, que Dios no pueda perdonar si tú estás arrepentido de corazón y alma. Ella habló de un retiro. Eso se quedó en mi corazón. Lo busqué en la iglesia en silencio y no lo encontré en ningún lado en las iglesias. Esto es una cosa que no se habla del púlpito, que no se habla en la iglesia. Todas estas personas que están heridas, que están sufriendo, porque es un sufrimiento grande. Tú podrás ir a confesión 1 vez, 10 veces. Los sacerdotes me preguntan, Teresa, ¿por qué se confiesan en lo mismo? Padre, porque no se han podido perdonar. Esta es la parte más difícil. ¿Cómo perdonarte tú? Es la parte más difícil. En ese plan maravilloso del Señor, me estás mencionando el canal hermano, medio de comunicación católico IWTN, nuestra queridísima Madre Angélica, por quien oramos y pedimos al Señor que le dé mucha salud y muchos años más de vida. Fue el instrumento que el Señor utilizó para demostrarte, Teresa, ese gran amor que Dios te tiene. Qué bueno que en medio de tu desesperación pudiste escuchar la voz del Maestro. Hoy precisamente nos habla el Evangelio de María Magdalena,
la mujer que fue liberada de 7 demonios, entendiendo que cuando la palabra de Dios utiliza el número 7, está hablando de un número interminable, una cantidad infinita. O sea, esta mujer estaba viviendo un infierno en la tierra. Jesús, el buen pastor, le salió al encuentro y le demostró el valor que como mujer ella tiene. Incluso fue la primera palabra que Jesús utilizó una vez presenta a sus apóstoles, que en este caso a María Magdalena, que es el apóstol de los apóstoles, María Magdalena, ¿quién lo iba a decir? Y Jesús, devolviéndole su dignidad, le dice mujer. Es una palabra muy inmensa. La mujer que con su vida y su entrega tiene el poder o de levantar la sociedad o de hundirla. Escuchaste esa palabra que te cambió la vida, mujer, si yo te perdoné. Y ahí comenzó ese cambio en la vida de Teresa. Claro que sí, Henry. Él hizo maravilla. ¿Lloraste esa noche, Teresa? Yo lo primerito que hice fue llamar a una buena amiga mía. Y fíjate cómo Dios usa estos instrumentos. Ella no podía tener hijos. Amén. Y yo había abortado los míos. Pero ella me amaba como Cristo me amaba. Amén. Y ella fue la que encontró este retiro en su parroquia. No me acuerdo porque en mi depresión hay cosas que no me acuerdo el tiempo. Exacto. Pero sé que llamé en marzo y se habían acabado los retiros y tuve que esperar hasta septiembre. Sé que en ese maravilloso plan de Dios, Él fue liberándome, curándome y poniéndome para que cuando yo llegara a ese retiro, de verdad yo aprendiera a conocer a esa maravilla de Cristo, esa maravilla de Él. Y en eso todavía yo no podía mirar a María por su pureza, como yo soy tan sucia, como yo haber hecho lo que yo hice, y ella con 14 años dijo que sí y yo no. Eso es otro trama que las mujeres tienen bien grande, que si han pasado por un aborto no pueden tener una relación con María hasta que no aprendan a perdonarse. Y hoy en día, después de 10 años, solamente te puedes perdonar con el regalo que Dios nos ha entregado, porque estos retiros son de ellos, de María y Jesús, que son los que nos llevan ahí. Como yo le digo a los candidatos, si yo te pudiera tirar una foto cuando entras, cuando tú sales con ese amor, ay Henry, yo tengo que entregarle a Él todo. Qué amor más bello, que Él sabía que yo estaba en ese infierno y Él me agarró y me levantó y puso esa viejita tan linda a decirme esas palabras para que yo no me quitara la vida, porque yo me desvié de ese plan, pero Él le dio otra vuelta, ese U-turn que le digo yo a los jóvenes, para que yo lo ayudara. Me tomó unos meses después del retiro y yo fui a mi iglesia y estaban dando todo diferente ministerio y me atraía Provida, pero a la vez en mi pensamiento lo digo porque sé que a muchos les va a afectar esto. Qué hipócrita eres. Qué hipócrita eres. ¿Cómo vas a defender la vida si tú mataste a tus hijos? Eres un hipócrita. Esto es lo que yo oí a mis oídos, pero que hubo una persona en mi vida que fue mi guía espiritual y ella me decía, no le hagas caso. Toma el párrafo 99 de Juan Pablo II, que me lo habían dado en el retiro, que es el derecho a la vida, que Él nos habla a nosotros los posabortados. Y yo lo tenía que leer y leer. Pero cuando llegué a Washington, me di cuenta, después de 3 meses de haber pasado el retiro, yo fui a la marcha con todos mis pensamientos que era una hipócrita, y en esas escaleras de donde se firmaron esa ley tan cruel en los Estados Unidos, yo le pregunté a Jesús, si me amabas tanto, ¿por qué me permitiste que yo hiciera esto? Yo sé que muchos van a entender que Él me dijo, para que me sirvieras. Amén. Nosotros nos desviamos. Él no quiere que tú te desvíes de ese plan, pero Él te va a coger y te va a llevar a otro. ¿Y quién soy yo para quedarme con esta maravilla de que Él me perdonó y que yo me pude perdonar? Que eso es lo más difícil para un posabortado, perdonarse. Estás oyendo que el sacerdote te dice, te absuelvo de este perdón, de este pecado. Lo estás oyendo por donde quiera, pero llega años y años y sigues triturándote con lo mismo. Eres un hipócrita hasta que tú no pases por un retiro así, que tú veas esa misericordia de Dios, esa ternura de María que te está diciendo, ve a mi hijo te va a limpiar, y que tú
tengas lo que tuve yo. Yo le di dignidad a mis hijos en ese retiro, porque ellos estuvieron aquí en este mundo, aunque sea un segundo. Yo pude darle dignidad a mis hijos sin nombrarlo, Pablo y Mónica. Y de ahí, desde ese día pude hablar yo hablo con ellos. Sí, hay días, Henry, no te puedo decir, no voy a decir mentira. Hay días, como le estaba diciendo a Leonor, que mi corazón me duele. Yo, por el aborto y por todo lo que hice, no soy mamá, no tengo hijos en este mundo. Sé que mis hijos están en el cielo con María, pero eso me ha llevado años a reconocer eso a través de retiro. Antes no lo miraba de esa manera, pero cuánto yo anhelo, como yo veo hoy la bebé y yo la miro, eso siempre va a estar así, pero va a estar diferente que antes. Yo antes no podía mirar a un bebé, yo no podía oír un bebé, yo me culpaba, yo no podía ver las manitos de un bebé, porque es una de las cosas que te enseñan en el aborto, que eso es una de las cosas cruelmente que para ellos indicar que hoy en día, que lo he estudiado, saber que el aborto fue completo, tienen que contar las manos y los pies y la cabeza, y el resto del bebé, son una de las cosas que me impactó. Pero yo hoy en día, como le estaba diciendo yo a Leonor, yo he entrado a la computadora, he visto lo que yo hice, porque es la realidad, para yo poder tener esa fortaleza y enfrentarme a esos abortistas y decirle, la realidad tú no me la vas a decir, no me vas a decir esa mentira más, porque es una mentira. No, yo no voy a ir más mentira, voy a decir la verdad. Y a mi comunidad, que muchos de nuestra comunidad hispana no tienen provida en su iglesia, no están educados, yo le digo que tenemos que educarnos juntos para poder educar a los hijos allá afuera. Planned Parenthood se los está comiendo a los hijos de ellos en las escuelas. A Provida le dan 30 minutos y Planned Parenthood puede tener hasta 2 horas educando a tus hijos en la escuela. ¿Qué cosa? Que los condones son bien, que el sexo libre es bien, que el aborto está bien, que 2 mamás es ok, que 2 papás es ok. Tenemos que educarnos. Yo le prometí a Dios que la muerte de mis hijos no iba a ser en vano, que toda mi vida yo le iba a servir para todas esas personas que han sido heridas por el aborto, que digamos hasta aquí, no más mentira, y cuando ellos son sanados puede sanarse. Si una mujer se sana, una familia entera se sana. ¿Alguna vez, Teresa, te imaginaste que de la misma manera que el Señor utilizó la tecnología, una cámara, una pantalla para hablarte y darte la oportunidad de regenerar tu vida, ¿no? Que luego te iba a utilizar el Señor a ti para, a través de una cámara y una pantalla, estarle diciendo a esa mujer marcada por la cruda realidad del aborto lo que hoy le estás diciendo, trayéndole esperanza? ¿Nunca te imaginaste esto? Nunca. Y sin embargo, hoy el Señor te está dando la oportunidad que tuvo aquel instrumento, la Madre Angélica, que fue un instrumento real de Dios, que ha salvado tu vida, ha salvado tu familia, y a través de tu experiencia miles y miles de vidas que incluso en este momento tienes la oportunidad de dirigirte a ellos con este mensaje de esperanza. Qué grande es la misericordia de Dios. Qué amor. Tú decías una palabra antes de ayer: ¿cómo no voy a amar a aquel que tanto me ha amado si no tengo ni siquiera cómo agradecerle? Esas son palabras muy profundas y te la escuché decir precisamente el sábado de resurrección. Es una convicción, Teresa, que estás viviendo hoy en día. Sí, Henry, yo digo que le digo en el retiro a las mujeres y a los hombres: enamórate de Él, que Él está enamorado de ti antes que tú nacieras. ¿Cómo yo no le voy a entregar todo mi tiempo que yo puedo entregarle? Sí, Él me perdonó ese pecado tan horrendo, porque el pecado para mí es el pecado más grande de este mundo. Y Él, con esa misericordia, con ese amor, Él murió en esa cruz por ti, por mí, pero por mí. Yo lo puse en esa cruz. Cuando estábamos viendo la película las otras noches, yo tenía a tu niña al lado y a mí me partía, porque yo no quiero eso para ninguno de estos niños. No lo quiero para mi sobrino, porque sí vas a sufrir. Pero qué lindo su amor. Mira lo que hizo por mí. Mira cómo me salvó y cómo me perdonó. ¿Cómo no le voy a entregar
todo mi tiempo a mi Señor? ¿Cómo yo no voy a estar el día que yo cierre mis ojos a ayudar a otra persona, a traerle una alma para que Él la sane? ¿Cómo llega Teresa a Rama de María? ¿Y qué es Rama de María? Bueno, yo fui al viñedo y había un monseñor muy lindo que él me decía: Teresa, tu comunidad te necesita, no hay nada en español. Yo sé que el viñedo lo tiene en español, pero en New Jersey no tenían nada. Yo quería 3 días, pero es que el Señor conoce nuestros corazones y lo debió para un día. Yo quería que todos pudieran tener la misma sanación, porque por cada niño abortado hay una madre y un padre atrás de ese niño. Que todos pudieran tener esa misma sanación. Me costó, como todo, no es fácil, pero lo que te cuesta, la victoria es bella para el Señor. Amén. Rama de María empezó hace 5 años, empezó con los franciscanos de la Renovación, que fueron los que me abrieron la puerta, un retiro de un día, y en un día Dios hace milagros y maravillas en esas personas. Amén. Él y su Santa Madre, el retiro María, porque es el retiro de ella, no de nosotros. Nosotros decimos, como dice una mexicana, nosotros somos el tololoto de ella. Y todo un mes antes del retiro, nosotros estamos dando promoción para el retiro. Yo le pido a esos sacerdotes, ellos están oyendo en confesiones, cada iglesia tiene 300, 400, tú no sabes la cantidad de posabortados que hay en esa iglesia. Es el holocausto más grande de este mundo. ¿Cómo tú le vas a evitar esa sanación? Si no fuera por eso, yo no pudiera estar dando testimonio hoy en día. Y uno que se sane, como yo le dije, una madre que se sane, la casa entera se va a sanar junto. Los hombres, cuando las mujeres ven que los hombres no lloran, sí. ¿Cuántas veces le evitamos nosotros los hombres con la palabrita? Es el cuerpo mío, yo mando mi cuerpo. Y ese padre que quería tener ese hijo que te lo suplica, también es 2 vías, no una sola vía. Yo le pido a esos sacerdotes que apoyen, porque si nosotros nos marchamos allá afuera y decimos que la verdad del aborto, podemos ayudar a esos jóvenes que están diciendo, que lo prometieron en la marcha Pro Vida este año, que ellos nos iban a entregar la cultura de la vida. Nosotros le entregamos a estos jóvenes, lo que decimos en inglés, los baby boomers, la cultura de la muerte. Pues los posabortados que Dios le ha dado esa sanación, se paran, le podemos entregar a estos jóvenes la cultura de la vida. ¿Son tus hijos abortados, lo consideras así, mártires, porque a través del derramamiento de su sangre inocentes están teniendo la oportunidad de vivir la vida que Dios les ha regalado, Teresa? Sí, Henry. Yo oí un monseñor que cuando yo todavía, después que pasé el retiro, me tomó 1 año poderme perdonar, pero Dios, como es maravilloso, mandó todos los mensajes que podía mandar. Todas las herramientas todo. Lectura, monjas, sacerdote, todo el mundo me lo mandó ahí, hasta los niños con mensajes. Y yo iba a las Hermanitas Pro Vida, íbamos a hacer una marcha frente a un centro abortista, y este monseñor dijo la última palabra que yo necesitaba: Dios en su misericordia, Él sabe que te desviaste, pero esos bebés son ángeles, y Él lo acepta hasta ese aborto para convertirte a ti. Bendito. Yo me hice esa pregunta con Astrid los otros días: si yo no hubiera conocido al Señor, ¿qué hubiera hecho yo de mi vida? ¿Dónde estuviera hoy? Yo no estuviera enamorada de Él como estoy ahora. Ni estuvieras viviendo esta vida en abundancia que estás viviendo y siendo un canal de bendición para el mundo. Sí. Actualmente Rama de Raquel, en la Arquidiócesis de Newark, a la que perteneces, está dando este servicio porque es un servicio y de vida. Y eso, si nosotros nos detenemos a meditar precisamente en esa expresión, vamos a meternos en un mar profundo de ese misterio de Dios. Es un ministerio de vida, Rama de María. Después de tu sanación, algo que haya impactado en la vida de otra persona que haya abortado a través de esas experiencias que puedas compartirnos hoy, Teresa. Claro que sí, Henry. Cuando
Mi corazón fue en fuego. Yo tengo que entregar esta misión. Yo no puedo quedarme callado con lo que Dios ha hecho por mí. Las personas que hoy en día son parte del equipo de Rama de María fueron como candidatas y candidatos. Amén. Y ver la obra que Dios ha hecho en ellos. Una familia completa que está en el retiro le tomó su tiempo, pero hoy en día ver que esa familia, que las mujeres que están ahí, que tienen sus familiares, cómo han podido amar a sus hijos, que ante muchas mujeres que han pasado por el síndrome del aborto tienen que se agarran de sus hijos, que no los dejan ni salir a la puerta porque en su mente Dios los va a castigar, porque es un Dios castigador, porque estás en ese dolor que no lo ves, el Dios de la misericordia. No le dan vida a esos hijos y esos hijos terminan rechazando a esta madre. Hay una del retiro que ella lo dice: yo antes de este retiro yo veía que mis hijos no me podían ni mirar. Por eso que digo, si una madre o un padre se sana, la familia se sana, porque eso deja unas secuelas grandes, y el que diga que no es otra mentira sobre otra mentira, porque sí ahí está la herida. ¿Has vivido la experiencia de ver a algún padre sanado en uno de los retiros de Rama de María? Varios. Tengo 3 del equipo que fueron al retiro como candidatos y llegaron con heridas tan profundas como la mujer que cometió la horrible realidad del aborto. Claro que sí, Henry. Yo he visto hombres en el piso que para las mujeres también es otra sanación a la vez de lo que están pasando, ver, porque las mujeres no piensan que un hombre va a sufrir un aborto. Ver cómo en el piso se tiran llorando por ese bebé, que no unos porque no pudieron hacer nada y otros porque las llevaron y las dejaron y ese es tu muerto, como quien dice. Eso es una de las cosas más grandes que afecta a la mujer también, como el papá de mis hijos. Me decía: párate y déjate ya y vete a trabajar, que nada pasó. Entonces tú lo miras que la única culpable eres tú. Pero son 2, no es 1. La mujer se queda con esto solita. Eso sí, es cuando yo veo que los hombres llegan, los sacerdotes apoyándonos, y sacerdotes que han estado orando por un bebé que no se ha abortado y no pudo hacer nada más, y esa muchacha ha regresado y le ha dicho a ese padre: lo aborté. Ese sacerdote va a ese retiro y llora lágrimas amargas porque se siente que no pudo hacer más. También van allí a darle dignidad a esos bebés. Yo he tenido abuelas, tías, tíos, porque son todos afectados. Para mí una de las cosas tan duro y horrendo que es un aborto es cuando una madre lleva una hija. Tú te imaginas que no solamente llevas a tu hija, sino que también le estás quitando la vida a tu nieto, a tu nieta. Es un odio de la madre de la hija a la madre horrendo. Para poder poner a la madre y la hija juntas en un retiro, solamente Dios lo puede hacer. Sabes que nosotros, por ejemplo, como ministerio, damos mucho servicio en Latinoamérica de sanación interior. Y nos tocó muy de cerca la horrible realidad de una muchacha, estudiante de medicina, hija de un doctor, un momento universitario, pues de una manera irresponsable, fuera del matrimonio, queda embarazada. Y cuando su papá médico se entera, el mismo papá obliga a su hija a un aborto y el aborto lo practica él mismo. O sea, él mata a su propio nieto. Y esta muchacha, cuando nosotros le conocimos, ya tenía varios años de casada, pero era tanto el trauma, tanto el dolor, la inaceptación de esa dura realidad vivida, no le había permitido quedar embarazada. Y yo recuerdo que esa muchacha en aquel retiro de 3 días, cómo lloró, cómo le costó perdonar a su papá. Pero la misericordia de Dios tan grande le dio la oportunidad. Después de eso ella tuvo la oportunidad de viajar a su tierra, de ver a su papá, de perdonarlo, y regresando quedó embarazada. Ya hoy tiene una nenita de 1 año y pico, gracias al Señor, pero es duro, ¿no?, ver la realidad familiar y que, como afirmabas, qué terrible tiene que ser
para una abuela, apoyar el asesinato. ¿Por qué es un asesinato? Eso, como nosotros lo pintemos, Teresa, es la realidad que hemos vivido de cerca, que en tu caso lo viviste en carne propia. Es un asesinato. Como se quiera pintar, es un asesinato. Es el hombre asesinando al propio hombre. Y yo creo que asesinar a un hombre debe ser juzgado, y tiene que ser juzgado. Mucho más debería ser atentar contra la vida indefensa de un bebé, porque por lo menos el adulto tiene la oportunidad de defenderse, pero un ser inofensivo como un bebé en el vientre de su madre, que debiera ser el lugar más seguro, que más se defienda la vida, ¿no? Y lógicamente pues es la triste y la dolorosa realidad, pero el mensaje central, yo creo, en esta entrevista que llevamos ya, Teresa, 1 hora conversando, cómo corre el tiempo, el mensaje central es: hay esperanza. Por eso, Rama de María, yo te admiro, porque hay que tener mucho valor para estar delante de una cámara diciéndole al mundo: yo aborté mis 2 hijos. Pero también hay que entender la responsabilidad que tenemos de gritarle al mundo: Dios me ha perdonado, y tengo la oportunidad de dar testimonio de que Dios es real y de que nada de lo que el ser humano se arrepiente, Dios no lo deja sin regalarle, ¿no? Ese perdón que no lo adquirió ahora ni te lo va a dar cuando tú lo pidas, te lo dio hace 2000 años. Lo que te hace falta es crear esa conciencia y aceptarlo. Rama de María mantiene una privacidad extrema por respeto, ¿no?, a la dignidad y a la moral de la misma persona, que se entiende, ¿no?, que hasta que no supera ese trauma tan terrible, esa herida tan terrible, pues le cuesta decirle quizás o aceptar ante el mundo: yo viví ese horror en carne propia. Por eso todo el que se acerca a vivir este retiro, que yo creo que hay que pedir al Señor que nos dé discernimiento para ponerle a esto más que un retiro, porque lo que ustedes están haciendo como ministerio no es un retiro, es mucho más que eso. Ustedes están aportando vida. Pero las personas que se acercan a vivir esta experiencia que cada mes como ministerio ustedes ofrecen, ustedes mantienen una privacidad total. Completa desde la primera llamada. Cuando yo le contesto las llamadas a los hombres y las mujeres, todo en privado. Nosotros le prometemos y tenemos una carta que se le enseñamos, que es como una confesión. Amén. Sin embargo, Henry, mira que yo le digo a ellos en el retiro: cuando yo voy a la iglesia, no tengan miedo a venir a mí, porque yo represento a Provida también en mi parroquia. Amén. Para que no tengan ese miedo, porque una joven me dijo un día: yo te vi, Teresa, que te iba a darte un abrazo, pero me daba miedo que pensaran que yo fui a tu retiro. Yo le dije: no, mi amor, si yo también represento a Provida, no tengas miedo, porque se toma su tiempo, no es un milagro ese día, es un proceso a tu sanación. Amén. Dios te llevó allí, María, porque es un camino que iniciamos, ¿no? Eso no es un milagrito, como dice que la gente cree en un momento, no, es todo. A mí me tomó 1 año más tarde. Claro que Él me mandó, como te dije ahorita, muchos mensajes, y ya yo estaba abierta a oír sus mensajes. Todos no estamos caminando en el mismo nivel espiritual, eso depende cómo esa persona esté, pero sí sé que el Señor hace maravillas que aunque quedamos agotados espiritualmente, no te queda ni aire a veces por todo el dolor humano. Cada retiro trae diferentes cosas, pero sí, es el día entero yo estoy con lo mismo, diciendo lo que es confidencial y es verdad. Eso es un secreto para muchos. No todo el mundo se va a parar frente a una cámara a decir, no hay nada orgulloso de decir: yo aborté a mis hijos. Pero si Dios te dio esta sanación y Dios te puso este medio para que tú le lleves a Él el mensaje a los demás, que puedes ser perdonado, que puedes salir de esa oscuridad, que cuando yo hablo en el púlpito, yo le digo: no somos quien para acusar a nadie. Él mandó a su Hijo para salvarnos a nosotros los pecadores, no los santos. Eso es una de las cosas que yo le digo a muchas personas. Dios en su maravilla, María. Yo hay veces que estoy sentada y no estoy diciendo nada, y como los otros días en la parroquia, el padre me dijo: Teresa, vírate y dile qué es lo que significa el letrero que está atrás de ti. Y decía: choose life, escoge la vida. La señora que estaba al lado mío me dice: ay,
yo no lo hice hace 30 años atrás. Ella no estaba sentada ahí, estaba sentada en otro banquillo. El padre mandó a moverse a todo el mundo para ver una película. ¿Quién hace eso? Solamente el Espíritu Santo, porque conoce ese corazón de esa persona que ha estado en tantos años sufriendo y que no ha podido mirar a Dios y a María como tiene que mirarlos. Otra realidad, Teresa, que a nosotros como medio de comunicación nos toca vivir face to face, cara a cara, frente a la realidad misma. ¿Qué está pasando en nuestra comunidad latina? De cada 10 mujeres que van embarazadas al médico, se le inculca que de las 10 la criatura viene con problemas. Y lo primero que se le habla es del aborto. ¿Qué está pasando? Que no nos estamos educando, que estamos dejando que los abortistas allá afuera, como digo yo la palabra, nos está comiendo vivo, porque tú tienes que, la palabra opción tomada correctamente es buena, no como se pone en inglés, busca otro médico. Y ciertamente tienes la opción, pero la opción del cristiano tiene que ser la opción de la vida. Correcto. No permitas que te digan la gran mentira. Nosotros hemos visto la triste realidad que de esos casos que te menciono en porcentaje, 10 de cada latina que se ha acercado a Radio Inmaculada, 10 le han dicho: tu bebé tienes que abortarlo porque viene con problemas. De esas 10, 8 hemos logrado con la gracia del Espíritu Santo dándole un seguimiento que continúe. Y de los 8, cuando han nacido los bebés, nacen perfectamente. Yo lo sé. Rama de María tiene 3 bebés en este momento que los iban a abortar. Y a través de las oraciones que vinieron al retiro, esos bebés tienen vida hoy en día y le damos gracias al Señor. Amén. ¿Hay un medio de comunicación, teléfono, que alguien que esté en este momento mirándote y que quizás quiera conocer más acerca de esos retiros que cada mes ustedes están impartiendo, o que quiera quizás una consejería, o quizás tener un momento de diálogo con alguien que ha vivido la realidad dura del aborto, que quisiera llamarte, un número que podamos compartir, Teresa? Claro que sí, el teléfono de Rama de María, que es totalmente todo confidencial. No tenga miedo, que yo estoy ahí para recibirle la llamada. Si no estoy presente, pueden dejarme un mensaje y apenas yo regrese a mi casa, yo le devuelvo la llamada. ¿Qué te parece si compartimos el número? Claro, ¿Hay posibilidad que podamos hacerlo en este momento? Claro que sí. 908 469 78 82. Vamos a repetirlo otra vez. 908 469 78 82. Y todo es confidencial. Todo es confidencial. Yo quiero dar gracias al equipo que en este momento está trabajando con nosotros en la realización de esta entrevista. Gracias a ti también por acceder a esta visita que has hecho a los estudios de Radio Inmaculada, que habláramos de tu intimidad, de tu vida, habláramos de este ministerio, ¿no?, que está haciendo esta gran labor. Y gracias también pues a todas las personas que están observando, ¿no?, y recibiendo esta bendición a través de estas imágenes y a través de nuestra voz. Pero sobre todas las cosas, darle gracias al Señor, porque es un instrumento más, es un medio más que el Señor utiliza para decirle a ti que me ves, a ti que me escuchas, decirte: yo te entiendo, yo te conozco, como le di la oportunidad a mi hija Teresa, a ti te le estoy brindando también, como a ella le hablé a través de un programa televisivo. Hoy lo quiero hacer contigo para que descubras en mi corazón misericordioso la oportunidad que te brindo de levantarte a la vida y hacer la diferencia. Yo creo que es el mensaje central. Por eso, Teresa, estas últimas palabras, gracias de todo corazón por este privilegio y esta gran oportunidad, y sabemos desde ya que esta hora y minutos de conversación Dios la va a utilizar para su gloria y para bendecir a muchas más personas. Gracias, Teresa. Gracias a ti, Henry. Hermanos de mi alma, de todo corazón, pues yo me despido.
Hemos compartido un testimonio más en los micrófonos de Radio Inmaculada, la espiritual, el amor de Dios hecho emisora a través de la número 1, la que llegó para quedarse y quedarse contigo. Será hasta la próxima cuando volvamos a encontrarnos en otra sección más. Hablemos de las realidades de la vida a través de estos grandes testimonios. Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te